Vamos a empezar a hablar de el ahorro. ¿Qué es el ahorro? Es algo muy importante porque digamos que aquí está centrado un poco como la clave para poder desarrollar procesos en la familia eh, y también personales. Entonces, el ahorro está determinado porque es algo que yo guardo allí, como hacían nuestros abuelos debajo del colchón, por si algo sucede. Es algo que me da la previsión para el futuro, que es incierto porque no sé qué puede pasar. Y es algo en lo que fallamos bastante. No todos, obviamente, habrán personas que me están escuchando que son muy juiciosas y siempre guardan algo de sus ingresos para ahorrar y digamos, previenen, están previniendo una situación futura. Pero en general la economía está muy compleja, los gastos se mandan y a veces no se prioriza hacia eso que puede ser eh, imprevistos. Sobre todo los imprevistos son algo, precisamente como su nombre lo determina, que en cualquier momento pueden suceder. Y el ahorro también está determinado como la diferencia entre el ingreso que tengo para vivir y lo que consumo, de lo que necesito consumir. ¿Qué busca el ahorrador? Busca protegerse, busca mejor salud, busca unos años venideros mejores, donde tenga que dedicar más tiempo a la familia, dedicar otros tiempos y no a trabajar como la cucarachita Martínez 18 horas para poder pagar sus deudas. Un buen ahorrador reserva parte de los ingresos poco a poco y construye un patrimonio familiar, porque finalmente eso es lo que le va a brindar de alguna forma solventar gastos futuros. Pero además, recuerden cómo sufre la cucarachita Martínez para poder pagar eso que no podía conseguir. Entonces, ser un buen ahorrador también es de convicción, de disciplina. Muchas personas hablan de que en las finanzas personales se tiene que guardar por lo menos el 15% del salario. Y sabemos que hay economías donde el salario mínimo es la base, donde es muy difícil guardar ese 15%. Pero también debemos reconocer, si uno hiciera realmente un juicio, cuánto realmente se gastan en cosas innecesarias de 1000, 2000, que podrían ser ahorradas, no sé si diarias o por lo menos semanales, que nos permitieran al final de año decir, si yo ahorrara 500 pesos diarios, ¿cuánto tendría a final del año? Casi 360.000 pesos. Entonces también digamos que en esas pequeñas economías vemos insignificante el dinero, pero es importante preverlo. Y un buen ahorrador siempre busca eso, de alguna forma en lo pequeño, tratar de salvaguardar. Hay 6 factores que influyen mucho en el ahorro. Uno es pues la cantidad de ingresos que recibo, pero además la seguridad de esos ingresos futuros, porque no sé si todo el tiempo voy a permanecer en el mismo trabajo. Previsión del futuro, estoy realmente pensando cómo estoy en 10 años, en 15 años, en 20 años, o simplemente estoy viviendo el día a día. Digo, bueno, mañana miraré a ver cómo soluciono el problema. La evolución de los precios, de la economía. Los últimos 3 tienen que ver mucho con la política económica de un país eh, y es cómo pueden subir las tasas de interés, cómo puede subir la inflación, cómo afecta la inflación en las inversiones. Entonces es importante revisar todo ello porque ello influye mucho en el ahorro. Si suben los precios de las cosas, lo que antes ahorraba ya no lo puedo ahorrar ahora. Entonces es importante tener en cuenta esos factores, pero siempre tratar en la medida que esos ingresos que yo tengo, por lo menos en un tiempo establecido, garantizar ahorrar un porcentaje, aunque sea mínimo. Vamos a manejar unos elementos del buen manejo para la economía monetaria del hogar. Y lo primero es
hay que aprender a organizarse. No hay que tenerle miedo a saber qué se tiene y qué no se tiene. Coger papel en blanco, revisar, mirar, conversar con la familia. Sobre todo hay prácticas en las que cuando a uno le aumentan el sueldo, el primer viernes se va a celebrar y después ya se gastó lo adicional y el siguiente mes ya tiene comprometido el dinero, entonces nunca va a haber como ese dinero adicional que de pronto tiene. Eso es importante preverlo, o sea, es un dinero con el que uno no contaba, entonces puede hacer otro tipo de estrategia, puede guardar una parte de ello, puede invertir, pero además o puede ahorrar, mentalizarse, si es un viaje lo que quiere organizar, si es algo para su hogar que quiere, si es para la universidad. Bueno, digamos que habrían muchos argumentos en los que se podría detectar que se necesita ahorrar para ciertos satisfactores que se tienen. Lo que señalábamos anteriormente, reservar parte del dinero para emergencias es clave, básico, es algo que generalmente no se hace y por lo menos debe corresponder a algo que no toco, que tengo allí y en lo que puedo, digamos, confiar en caso de, como dice allí, una emergencia. Hay que invertir en algo seguro. Muchos de nosotros tienen prácticas de los fondos familiares, de las cadenas y eso pues es importante, si hay niveles de confianza, si hay niveles en los que yo puedo sentir que van a responder por mi dinero, pero pues en este caso también estamos hablando del fondo de empleados donde tenemos la posibilidad de allí invertir, de hacer ahorro, también de pedir créditos, en esa medida también de abrir un CDT, de comprar algunas acciones en algunas empresas que ponen a la venta, como tratar de invertirlo en algo que me garantice que no se va a perder con facilidad mi dinero. Algo que es bastante álgido es el tema de las tarjetas de crédito. ¿Cómo usar adecuadamente las tarjetas de crédito? Eso es un poco el talón de Aquiles de los colombianos y las colombianas cuando les ofrecen una tarjeta. Entonces, empezando, la tarjeta se utiliza para hacer un mercado que consumen en 15 días y lo difieren hasta casi 6 meses. Imagínense los intereses que representa eso, pero la mala práctica que representa eso. Entonces las tarjetas se convierten en algo que yo tengo que aprender a manejar porque es donde más fácil se me va el dinero. Aunque aparentemente está solucionando un problema inicial, se termina siendo un problema económico porque voy a pagar mucho, donde debería ser mucho más práctico. Si necesito hacer mercado, pues digamos que ya debo hacer un presupuesto donde dispongo de mi sueldo, de mi salario, de mis honorarios, cuánto debo gastar por el almuerzo, pero no utilizar la tarjeta de crédito para ello. Hay que buscar más fuentes de ingresos. No nos podemos quedar solo con el salario. Y eso es importante para intentar buscar un equilibrio y tener, digamos, una mejor calidad de vida. Buscar dónde son posibles fuentes, también destacar esos potenciales que tenemos que a veces no los reconocemos, pero si tenemos la posibilidad de un buen salario, cómo fomentar ese buen salario sin malgastar nuestro dinero. Para los que viven en familia y en pareja es clave tratar de hacer realmente un trabajo en equipo. La familia constituye en algo primordial, entonces lograr hacer realmente con la esposa o el esposo este proceso es muy importante porque entre dos es más fácil, por eso uno dice que solito es más complicado. Entonces, ¿cómo yo puedo entre una familia fortalecer la economía y dejar realmente construir un patrimonio familiar? Las deudas de las tarjetas de crédito, los sobregiros,
no tener en cuenta los manejos financieros, retirar todos los días dinero de la cuenta, del cajero, todo ello es una desorganización que no se tiene. Debo ser muy cuidadoso también en qué tipo de tarjetas de crédito estoy utilizando. Y acuérdense que los sobregiros generan también alzas en los intereses. Espero que esta imagen no corresponda en ningún momento a su estado financiero, que es, como ustedes ven, una marranita enferma, herida, donde realmente no puede ahorrar porque tiene fugas por todo lado y es imposible generar allí pues cualquier tipo de ahorro. Entonces, recuerdan que anteriormente estábamos señalando que el ingreso se convertía en un medio para obtener bienes. Entonces también consideramos que el ingreso son todas las entradas que periódicamente yo tengo. El sueldo, unos honorarios devengados por cosas que hago fuera del trabajo, es asalariado si lo tengo, alquileres, otros dividendos de acciones, de pronto préstamos de dineros al 5% que presto y otros que ustedes ya me compartirán por la plataforma. Por el contrario, los gastos son los dineros que debo pagar para adquirir educación, comida, ropa, transportes, en el caso de que estudie, fotocopias. Y estos dos conceptos me llevan a hablar de algo que es importante construir, y es el activo. Y el activo es de lo que hablo, de lo que realmente yo tengo. ¿Qué es lo que tiene realmente mi familia? ¿Qué es lo que realmente tengo yo? ¿Qué poseo? Entonces a veces uno se pone a evaluar, entonces tiene una tablet, un celular de alta gama, unos espejos, un carrito y ya. Entonces habría que revisar cada uno de ustedes realmente qué tiene. Es importante que en nuestros activos por lo menos haya un terreno, títulos, valores. Acuérdense que la tierra fomenta, crece con los días, sube su precio. En cambio, si yo compro automóviles, recuerden que se deprecian más fácilmente estos valores. ¿Qué dinero tengo guardado en CDTs, en la cuenta de ahorros? ¿Tengo prestado? Bueno, eso es importante determinar realmente qué tengo. Y si no lo tengo, ¿qué puedo hacer para obtener realmente activos? O sea, ¿cuál es el proceso que voy a realizar para tener activos? Como les señalaba anteriormente, a veces creemos que hablar de economía y hablar de finanzas es algo de los empresarios, es algo de los que supuestamente han estudiado, pero no, es de la vida cotidiana finalmente y todo el tiempo estamos tomando decisiones financieras. Entonces en esa medida hay que tener en cuenta que todo el dinero que uno gasta a diario, pagar los transportes, el almuerzo que gasta, todo eso son inversiones que uno hace cuando va de compras a mitad de año, en esta época que estamos haciendo todo lo escolar, el pago de las universidades, todo eso, son demostraciones de que tomamos todo el tiempo decisiones financieras. Entonces en esa medida es de pronto yo como logré antes de febrero hacer un ahorro, hacer una cierta reserva para la época escolar, que es fuerte. Entonces creo que muchos se habrán gastado la mayoría de dinero en diciembre porque pues esa es como la dinámica y en estas épocas son más complejas. Entonces debemos aprender, y un poco es la idea de esta charla, cómo aprender un poco a ser un poco más precavido en términos de las decisiones financieras.